Grabar. Esta semana va a ser de ejercitación, ¿sí? Lo que nos falta ver ejercitar de cónicas y ya estamos listos para el certamen. Ahora, el otro día me habían dicho alguien que tenía certamen a la misma hora. ¿Está aquí o no? No me acuerdo quién fue. Sí, profe, yo, ¿Eres tú, cierto? sí, ¿De qué ramo tienes certamen? de física 2. ¿Y qué días tienes clases de ese ramo para ver quiénes más están inscritos? Tengo el miércoles, ¿El miércoles a qué hora? a la misma hora, A las 8. no, a las 12:40. Ah, ya no, sí, pues hay varios inscritos en ese. A ver, física. ¿Física 2 me dijiste? Sí, Claro. Ah, no, pues tú nomás estás en física 2, todos los demás están en física 1. Ya mira, voy a mandar un correo ahora, ahora sí que sí, preguntando si es que alguien más tiene problemas para poder moverlo, si no yo te hago una evaluación aparte que sea equivalente, ¿vale? vale, Y obviamente, no sé, pues puede ser un día antes, un día después, ahí coordinamos, vale, profe. ¿ya? Lo otro, en ADECA ya están las guías, ¿sí? Subí guías para que practiquen, tanto de conjuntos como de cónicas. De todas formas, vamos a ir haciendo esta semana ejercicios de cónicas, así que no habría problema, ¿ya? Y lo último, de esa guía yo voy a asignar un ejercicio a cada uno de cada guía. O sea, serían 2 ejercicios que van a tener hasta la próxima semana para entregar, porque recuerden que los ejercicios que mando, estas tareas, todos juntos reemplazan una prueba de certamen, ¿sí? O sea, me explico. En el certamen va a estar una pregunta que va a ser los ejercicios tanto que les tocó, tanto, tanto, tanto. Entonces, si los tienen hechos, no tienen que estar trabajando en ellos. Pues, si no los tienen hechos, van a tener que estar haciéndolo en la misma prueba. ¿Ya? A ver, se me bloqueó la tablet, voy a desconectarla. Ya, partamos no. Nada más que hacer. La primera parte son problemas que tienen que ver con ecuaciones de recta, ¿sí? Bueno, y lo separé por tema. Recta, circunferencia, parábola y elipse, ¿sí? La primera pregunta es bastante sencilla, la verdad, pero sirve para partir. Acá. Si nosotros tenemos 3 puntos, ¿cómo podríamos determinar si ellos son colineales? Colineales significa que los 3 pertenecen a una misma recta. Don Nicolás, ¿cómo cree usted que podríamos hacer eso? ¿Cómo podríamos verificar si ellos son colineales o no? Eh, Formando la ecuación. ¿Sí? Colineal significa eso, ¿cierto? Ya, podría ser, ¿sí? Una opción, pongámoslo como alternativa, sería, O por ejemplo, determinar las pendientes. eso, ¿cierto? Eso es más simple. Hay 2 opciones. Una sería, con estos 2 puntos, formar la ecuación de la recta y ver si este punto pertenece, ¿sí? O bien, como también dicen, ver las pendientes, o sea, la pendiente de la recta que tiene esos 2 puntos. La pendiente de la recta que tiene esos 2 puntos. Y si es la misma, entonces los tres puntos van a ser colineales, ¿sí? Porque si no son colineales, ¿qué va a pasar? Va a haber un quiebre, una cosa así.
¿sí? Va a haber una pendiente acá y otra pendiente acá, distinta. ¿Ya? Entonces, ese es el camino más corto. Determinamos la pendiente de las rectas, o las pendientes, de las rectas que contienen a AB y BC. ¿Sí? Y las comparamos. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se sacaba la ecuación de o sea, la pendiente de una recta? ¿Se acuerdan? Esto era una fórmula del colegio. Era diferencia en y partido diferencia en x. ¿Sí? Siempre y cuando el denominador no fuese 0. Eso era importante. Ya. Para este caso, tenemos que ponerle nombre a los puntos para poder reemplazarlos. Por ejemplo, podría ser x0 y 0, x1 y 1, y x2 y 2. ¿Sí? Es por ponerle un nombre nomás. Si hacemos esa diferencia, el i1 es 1, el i0 es menos 3, el x1 es 2, el x0 es menos 2. Y con eso estaríamos. 1 menos menos 3 son 4, 2 menos menos 2 son 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, si este fuera el A, este el B y este el C, ¿sí? Estamos diciendo que esta recta, o mejor dicho, la recta que contiene ese segmento, tiene pendiente 1. ¿Sí? Hacemos lo mismo con estos dos. ¿Sí? Pero como son puntos distintos y les puse x1 y 1, x2 y 2, escribimos así, pues, y2 menos y1 partido x2 menos x1. Ya, pero al final lo único que interesa es que arriba tiene que ir el delta y, o la diferencia de las segundas coordenadas, y abajo tiene que ir la diferencia de las primeras coordenadas en el mismo orden. ¿Sí? Ya, ¿cómo nos quedaría? Y 2 es 5. Y 1 es 1. X2 es 6. X1 es 2. Ya, ¿y cuál es la conclusión con eso? Si las pendientes son iguales. Que son colineales. Exacto, ¿cierto? Lo que habíamos dicho, o sea, si las pendientes de la recta que contiene esos dos es igual a la pendiente que contiene esos dos, significa a la larga que los puntos son colineales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo esos dos son iguales? Se tiene que los puntos son colineales, ¿sí? Y eso era todo. Así como les decía, este ejercicio era simplemente para ir recordando algunas cosas. El segundo se pone un poco más complicado.
Dice, determine los puntos sobre la recta dada por esta ecuación que están a distancia 1 del origen. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿A alguien se le ocurre? Don José, ¿está por ahí? ¿No está Diego? Tampoco. Aarón. ¿Por la ecuación de la recta? Ya, no te voy a preguntar directamente cómo hacerlo. Vamos por partes. Ya, tenemos los puntos sobre la recta, ¿cierto? ¿Qué significa que un punto esté a distancia 1 del origen matemáticamente? Aquí está el origen. Por acá tengo un punto de coordenada XY. Que podría ser una circunferencia. Exacto, ¿cierto? Es un punto sobre la circunferencia. ¿Y ahí cómo sería la ecuación entonces? Ahí está, ¿cierto? Entonces, eso es bien importante. Un punto que está a distancia 1 del origen satisface esta ecuación. ¿Sí? ¿Cómo lo podrían deducir? Así. La distancia del punto que estoy analizando al origen, ya sabemos que es la raíz cuadrada de la diferencia en las x al cuadrado, más la diferencia en las y, que es y menos 0, y esa distancia tiene que ser 1. Elevan al cuadrado y tienen esa ecuación. ¿Ya? Entonces, fíjense, el punto en cuestión satisface eso. ¿Sí? ¿Y qué más satisface el punto? ¿Qué significa que el punto esté sobre esa recta? Que tiene que pertenecer a esa recta. Que pertenece a esa recta, o sea, se satisface esta ecuación. ¿Sí? Porque esto, chicos, es bien importante. La gracia, acuérdense, la gracia de la geometría analítica es que ustedes pueden ponerle fórmulas a los puntos que pertenecen a una cónica. ¿Sí? Entonces, un punto pertenece sobre una cónica cualquiera, o una recta, siempre y cuando el punto cumpla la ecuación. Ya, eso es bien importante. Entonces, voy a escribirlo. Además, como el punto está sobre la recta, se debe cumplir que 2x más y sea igual a 1. ¿Ya? Entonces, para efectos prácticos, ¿qué es lo que estamos haciendo? A los puntos que estamos buscando les ponemos una incógnita, ¿sí? X e Y. El punto está a distancia 1 del origen, entonces se cumple esta ecuación. El punto está sobre la recta, entonces se cumple esa ecuación. Y estas dos se cumplen simultáneamente, ambas se tienen que cumplir. Entonces, ¿qué hacemos ahora?
formamos eso, ¿cierto? Formamos un sistema de ecuaciones porque siempre que ustedes tengan varias ecuaciones que se cumplen simultáneamente, eso no es nada más que un sistema de ecuaciones, ¿sí? Y ahora viene la pregunta interesante. ¿Cómo podríamos resolver este sistema? Don José, ¿usted qué cree? ¿Cómo podríamos intentar resolverlo? ¿Se le ocurre alguna manera? ¿No está José? Darien, Darien. Darien parece que es cierto. El tilde. Darien. Darien, ¿cierto? Sí, porque no tiene tilde. Y no se me ocurre, profe. A ver. Cuando ustedes tenían, volvamos a, por ejemplo, algo así. Para ir recordando. Eso era un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? ¿Cuántas formas tenían para resolver esto? Habían 3 métodos que uno veía en el colegio. Estaba el método de igualación, estaba el método de reducción y estaba el método de sustitución. ¿Sí? ¿En qué se basaba cada uno? El de igualación consistía en despejar la misma variable en ambas ecuaciones. Y después, como el nombre dice, igualar, ¿sí? Por ejemplo, en este sistema, no sé, puedo escribir y igual a lo que sea, o x igual a lo que sea, da lo mismo. En la de abajo igual, escribir x igual a lo que sea, y estas dos cosas, igualarlas, ¿sí? Entonces ahora, pensemos. De esta ecuación, es fácil despejar una, ¿cierto? Podríamos despejar la y, por ejemplo. Pero de esta ecuación es más complicado. ¿Por qué? Porque vamos a tener que estar tomando raíces, ¿sí? Entonces, el método de igualación no nos sirve mucho. No es que no nos sirva, sino que no nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque requiere más trabajo. El de reducción, lo que se hace es amplificar cada ecuación ¿para qué? Para igualar coeficientes en alguna variable. Y después restarlas y que se cancelen. Para igualar coeficientes en alguna variable. ¿Sí? Ya, pero eso, entonces este más o menos. Este derechamente no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque aquí si es que yo amplifico por algo, nunca voy a poder cancelar porque aquí está el x cuadrado y aquí está el x. Aquí está el y cuadrado y aquí está el y. ¿Sí? O sea, complico mucho el problema. Así que derechamente no. Y el de sustitución, lo que hacía era despejar una variable en una de las ecuaciones y reemplazarla en la otra ecuación. Ya, y esto es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque fíjense que de esta ecuación es fácil despejar alguna. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos despejar la y, que es la más fácil. Y teniendo la y,
se puede reemplazar acá arriba y quedamos con una ecuación cuadrática, común y corriente. ¿Sí? ¿Se entendió lo que vamos a hacer? ¿O no? ¿Alguien que no lo haya entendido? Ya, entonces, de la segunda ecuación despejamos y. ¿Sí? En esta, que es la más simple. Si pasamos al 2x restando, está listo, ¿cierto? Y ahora reemplazamos en la primera ecuación. ¿Cómo nos va a quedar? X cuadrado está listo. Y al cuadrado, ese que está ahí, y al cuadrado, tenemos que reemplazarlo. El y es 1 menos 2x. Y eso es igual a 1. ¿Sí? Eso es y. ¿Ya? Y ahora lo único que nos falta hacer es desarrollar esto. Desarrollarlo y sacar las soluciones. ¿Sí? X cuadrado más un cuadrado de binomio, primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Cancelamos los unos, porque están en ambos lados. Reducimos términos semejantes. 4x cuadrado más x cuadrado son 5x cuadrado. Menos 4x igual a 0. ¿Ya? Esta ecuación es bastante sencilla. ¿Por qué? Porque no tiene término libre. Y si no tiene término libre, nosotros podemos factorizar por x. ¿Sí? ¿Y qué ganamos con esa factorización? Aarón, ¿estás? Sí, profe. ¿Qué ganamos con esa factorización? El H y el K, ¿o no? No. Cuando estamos resolviendo una ecuación cuadrática, ¿sí? Esa de ahí, que no tiene término libre, factorizamos por x, ¿sí? Y llegamos a esto. ¿Cuál sería la solución? Ya, ojo chicos, esto de aquí es una multiplicación que está dando 0, ¿sí? Eso es lo que ganamos. ¿Cuándo un producto es 0? Si yo multiplico varias cosas y me da 0, ¿qué significa? ¿Que 0? ¿Qué 0 qué cosa? X, La incógnita. Podría ser, pero ¿hay alguna otra opción?
O que 5x menos 4 es 0. Eso, justamente. O que el otro factor es 0. Entonces, eso lo voy a poner como recordatorio, ¿ah? Un producto es igual a 0 si, solo si, alguno de sus factores es igual a 0. ¿Ya? Esto de aquí no se les puede olvidar nunca. Si se les olvida, los va a perseguir por todos los ramos que tengan algo de matemática. ¿Sí? Un producto es igual a 0 solo si alguno de sus factores es 0. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, tenemos x por eso igual a 0. ¿Qué significa? Que bien, x es 0 o, aquí está el o, 5x menos 4 es 0. ¿Ya? ¿Bien o no? ¿Estamos claros? Ya. Llegamos a esas dos cosas, x igual a 0 o x igual a 4 quintos. ¿Sí? Tenemos dos opciones. Recuerden que el i, aquí lo voy a poner, el i era 1 menos 2x. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es buscarle la pareja. O sea, si el x vale 0, ¿cuánto vale el i? Si el x vale 4 quintos, ¿cuánto vale el i? ¿Sí? Entonces, si el x vale 0, reemplazamos acá. Sacamos que el i vale 1. ¿Sí? Y si el x vale 4 quintos, el i va a ser 1 menos 2 por 4 quintos. Eso es 1 menos 8 quintos. Y eso sería menos 3 quintos. Y ahí estamos listos. La respuesta formal ahora sería los puntos que cumplen la condición dada son 0,1 y 4 quintos, menos 3 quintos. ¿Ya? Y eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que les quería mostrar con este ejercicio? Que básicamente todos los enunciados se tienen que traducir ecuaciones. Primera cosa. Y lo otro es que después que se llevan a ecuaciones es solo álgebra. ¿Sí? Por álgebra me refiero a saber expandir términos, saber reemplazar términos, ¿sí? O más adelante vamos a ver que es saber factorizar términos, ¿ya? Todo va por la misma línea. ¿Quedó claro el ejercicio, no? ¿Alguna duda?
Ya, pasemos a ecuación de circunferencia. El tercero lo voy a dejar para la próxima sesión. ¿Sí? Vamos a ir marcando. Los que quedan pendientes. Circunferencia. Primero, determinar la ecuación de la circunferencia con varias condiciones. ¿Sí? Primero con esta, después con esta, después con esta, ¿sí? Son varias. Determinar ecuación de circunferencia con centro en 2,1 y que pasa por 5,5. ¿Sí? Ya, don Nicolás, ¿se acuerda cuál era la forma que tenía la ecuación de la circunferencia? Era x cuadrado más y cuadrado ¿Ya? es igual a 1. Ese es un caso particular. ¿Ya? Esta es la circunferencia centrada en 0, 0 de radio 1. ¿Sí? Es un caso particular. ¿Se acuerda cuál era la ecuación general? No, profe, no me acuerdo muy bien. Entonces, recordémosla. La ecuación general de la circunferencia general es esta, ¿sí? Si es que ustedes ya comenzaron a estudiar y tienen algún resumen o algo, eso es lo que tiene que ir al resumen sí o sí. ¿Sí? Esa es la ecuación general de una circunferencia. ¿Qué significa el h? ¿Qué significa el k? ¿Qué significa el r? Significa eso, ¿cierto? El centro de la circunferencia está en el punto h, k, y el radio, r, es el que está aquí. ¿Sí? Aquí va el r al cuadrado. Entonces, esa es la ecuación de la circunferencia, ¿sí? En su forma más general. No tiene otra forma más general que esta. Ya, es nuestro problema. ¿Qué datos nos están dando? Nos están dando el centro. El centro y el h, ¿Eso qué sería? El centro, el h como acá. el h, k, ¿cierto? Entonces, esto de aquí sería el h, k. O sea, tenemos gran parte avanzada. Sabemos que nuestra ecuación va a ser x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos el h, k. ¿Sí? ¿Y cómo sacamos el radio?
A ver, denme 30 segundos que mi perrita se quedó encerrada y tengo que sacarla, ¿sí? De la pieza. Vuelvo al tiro. Ya, volví. ¿Cómo sacamos al radio? ¿Qué es lo Con la único que nos distancia falta? entre 2 puntos, ¿Sí? ¿Y cuál distancia tendríamos que calcular? entre el centro y el punto por el que pasa. Bien, ¿cierto? Porque recordemos un poco de la teoría. La circunferencia, se bloqueó la tablet, la desconecto y la conecto al tiro. Y ahí está. La circunferencia, recuerden que son todos los puntos que están a la misma distancia del centro, ¿sí? Que es el radio. Entonces, si nosotros tenemos el centro y tenemos un punto, al sacar la distancia entre ellos va a corresponder al radio, ¿sí? Eso es la distancia del centro, ahí está, ese es el centro, al punto que pertenece a la circunferencia, que es el 5,5, justamente ese es el radio, ¿sí? Ya. ¿Cómo nosotros sacamos la distancia entre dos puntos? Esto también es una fórmula que tiene que estar en su formulario. La distancia entre dos puntos era raíz cuadrada de la diferencia en las primeras coordenadas al cuadrado más la diferencia en las segundas coordenadas y eso al cuadrado. ¿Sí? 5 menos 2 es 3, por eso va el 3 al cuadrado. 5 menos 1 es 4, por eso va el 4 al cuadrado. ¿Sí? Pregunta, ¿qué pasa si hacen la resta al revés? Porque yo hice 5 menos 2. ¿Qué pasa si hacen 2 menos 5? ¿Cambiará el resultado? ¿O no? No debería. ¿Sí? Ya, ¿y por qué no? Ahí José dijo por chat que no. ¿Por qué no cambia? Porque al ser al cuadrado siempre va a dar positivo. Exacto, ¿cierto? Porque como está al cuadrado, da lo mismo si elevo 3 al cuadrado o menos 3 al cuadrado. ¿Ya? ¿Y cuánto da eso? 5. Da 5. ¿Cierto? 25. Y ahí Ah, está. 5. Tenemos el radio. Entonces, ¿la ecuación cuál sería? Sería x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. O sea, 25. Listo. Ahí está la ecuación de la circunferencia. ¿Sí? Y de aquí en adelante, todo lo que tenga que ver con cónicas, circunferencia, parábola, elipse, ¿sí? Son las que vamos a ver. Todas son casi lo mismo. O sea, ¿a qué voy con eso? Es o identificar la ecuación dando algunos datos, o a partir de la ecuación deducir los elementos característicos. ¿Sí? Y por elementos característicos me refiero focos, vértices, directrices, ¿sí? En el caso de la elipse, semiejes, distancias focales, ¿ya? Todo va a pasar por ahí. O sea, a partir de ecuaciones, identifico elementos, o a partir de elementos construimos ecuaciones. ¿Sí? Esos son los dos tipos de problemas.
Ya, el 2 lo voy a dejar para la sesión siguiente porque es un poco más complicado. El 4. Determine la ecuación de la circunferencia con centro sobre esa recta y que pasa por esos puntos. ¿Sí? Ya, este ejercicio igual es medio larguito, pero intentemos de todas formas hacerlo. Si HK es el centro de la circunferencia y R es el radio de la circunferencia. ¿Ya? O sea, simplemente le estoy poniendo nombre. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia? Es la misma que antes. Va a ser x menos h al cuadrado más i menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Sí? Eso quiero que lo tengan presente. Nosotros lo que queremos es construir esto. Y si queremos construir esto, tenemos que determinar el h, tenemos que determinar el k y tenemos que determinar el r. ¿Sí? Lo voy a escribir entre paréntesis. Debemos encontrar h, k y r. ¿Sí? Si encontramos esas tres cosas, la ecuación está lista. Porque el x y el y son variables. ¿Sí? Entonces, ahora vamos por etapas. ¿Qué significa que la circunferencia pase por ese punto? En términos de su ecuación. ¿Qué significaba que un punto perteneciera a una cónica? Lo dijimos antes. Significa que si yo reemplazo acá, la igualdad se va a cumplir. ¿Sí? Entonces reemplacemos el 0,5. 0 menos h al cuadrado más 5 menos k al cuadrado igual a r cuadrado. ¿Sí? Ahí lo único que hice fue reemplazar un punto que pertenece, ¿sí?, a la circunferencia. Después, ¿qué significa que pase por este punto? ¿Qué debería significar? Lo mismo, profe. Lo mismo, ¿cierto? Significa que si yo tomo estos valores y los reemplazo acá, voy a tener la igualdad. 2 menos h al cuadrado más 1 menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. ¿Sí? Ya. ¿Y qué más podríamos decir? Porque la información que estoy traduciendo es esta.
Fíjense, dice, la ecuación de la circunferencia con centro sobre esta recta. ¿Qué información me entrega eso? Que el h, k pertenece a esa recta. Justo, ¿cierto? Entonces, pongámosle, por así decirlo, apellido a estas ecuaciones para saber de dónde provienen. Esta proviene del hecho de que 0,5 pertenece a la circunferencia, ¿cierto? La siguiente ecuación, ¿cómo se dedujo? Porque el 2,1 pertenece a la circunferencia. Y la última ecuación se va a deducir del hecho de que h, k, o sea, el centro, pertenece a la recta. Y para que pertenezca a la recta, ¿qué es lo que tendría que pasar? Tomo el HK, lo meto ahí y debería resultar, ¿sí? H más K menos 1 igual a 0. Y aquí tenemos nuestro sistema, que se ve bastante complicado, pero no, la verdad es que no lo es tanto, ¿sí? ¿Se les ocurre cómo podríamos resolver? Voy a reescribir un poquito las ecuaciones, ¿ya? Para que sea más fácil trabajarlas después. La primera se puede reescribir como h cuadrado más k al cuadrado menos 10k más 25 es igual a r al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué fue lo único que hice? Desarrollé ese cuadrado, que al final es solamente h al cuadrado. Desarrollé este cuadrado, que es un cuadrado binomio. ¿Sí? Con la segunda voy a hacer algo similar. H cuadrado menos 4h más 4, que sería desarrollar el primer cuadrado. Después desarrollar este segundo cuadrado binomio. Cuadrado menos 2k más 1. Y en la última ecuación voy a escribir h igual a 1 menos k. ¿Sí? Y ahí está. ¿Qué podríamos hacer ahora? Sustituir Sustituir. ¿Cuál sustitución hay que hacer? Se pueden hacer dos. en cualquiera de las otras dos ecuaciones, el h es igual a 1 menos k. Ya, sí, está bien, se puede. Pero hay una sustitución que ayuda más todavía. Fíjense que todo esto, ya, ojo, no estoy diciendo que esté malo, sino que te demoraría un poco más haciendo eso, ¿sí? Todo esto es igual a r cuadrado y todo esto es igual a r cuadrado. ¿Qué puedo decir al respecto? Que son iguales. Que son iguales, ¿cierto? Entonces, algo igual a r cuadrado, esto igual a r cuadrado, significa que estas dos son iguales. Y fíjense que se va a reducir bastante la pega. H cuadrado más k al cuadrado menos 10k más 25. Esa es la primera, ¿cierto? Y la segunda, h cuadrado menos 4h más 4 más k al cuadrado menos 2k más 1. Ya, eso nos queda.
Los h cuadrados se van, los k al cuadrado se van. ¿Sí? Y ahí se ganó harto. Se redujeron términos cuadráticos. Llevemos todo a un lado. Menos 4h pasa al otro lado sumando. 4h. Los menos 2k pasan sumando, pero aquí hay menos 10k. Menos 10 más 2 es menos 8. ¿Sí? Y por último, 4 más 1 es 5. Lo llevamos al otro lado restando. 25 menos 5 son 20. Dividimos por 4 para que quede más simple todavía. H menos 2k más 5 es igual a 0. Ya, y ahora sí. Sí, ¿quién era que me había dicho hace un rato que podíamos reemplazar? No me acuerdo. Yo. ¿Sí? Te das cuenta que, claro, uno podría haber reemplazado, pero si uno hace esta igualación primero, ¿qué es más fácil, reemplazar aquí o reemplazar en las otras? Es más fácil ahí, ¿cierto? Ya, Sí. entonces, reemplazamos o sustituimos la h, ¿sí? De acuerdo a esto, h es 1 menos k. Entonces, aquí estaba la h, nos va a quedar 1 menos k, menos 2k más 5 igual a 0. Conclusión, 1 menos 3k más 5 es igual a 0. Seis es igual a 3k, k sería 2. Si k vale 2, ¿cuánto vale h? ¿Cómo sacamos el Menos valor 1. de h? ¿Mm? Menos 1. Menos 1, ¿cierto? Es cosa de o reemplazar ahí o reemplazar allá, cualquiera. Ahí está. ¿Sí? ¿Y cuál sería entonces la coordenada del centro? Sería h, k, o sea, menos 1,2. Volvamos a nuestro problema. El problema era encontrar h, k y r. Está listo el h y el k. ¿Cómo sacamos el r ahora? Es lo único que nos falta. Hay dos formas. O sea, en realidad las dos son lo mismo, pero visto desde otro punto de vista son distintos. Una forma sería reemplazar el h y el k ahí, ¿cierto? O ahí, cualquiera de las dos, y está listo. Otra forma sería sacar la distancia del centro a uno de los dos puntos, que al final va a ser la misma ecuación de arriba. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, reemplazamos en la primera, que dice h cuadrado más 5 menos k al cuadrado es igual a r cuadrado. ¿Sí? Eso decía la primera ecuación.
nos quedaría 1, 5 menos 2 es 3, al cuadrado es 9. ¿Sí? O sea, r cuadrado vale 10. Es decir, que el r es raíz de 10. ¿Sí? Y con eso estamos listos. Por lo tanto, la ecuación buscada es x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual al radio al cuadrado. ¿Ya? Y eso es todo. Es bien rebuscado, lo sé. ¿Por qué? Porque tuvimos que hacer un juego con las ecuaciones y todo, pero al final los problemas van a ser eso, chicos. Así que si les complica un poco el tema de trabajar algebraicamente, van a tener que practicar en eso. ¿Sí? No queda de otra. ¿Ya? Son las 9:16. No, dejémoslo hasta ahí por hoy. El próximo jueves seguimos con ejercicios, ¿vale? Vale, profe.